aplauso para recibir a Pablito Fabregat. ¡Fuegos artificiales! ¡Todo, por ¡Maestro! Ay, por favor. ¡Maestro! Basta, chica. Y eso que cobré las mermeladas, ¿no? Si las hubiera regalado, lo que sería. ¿A todos les cobraste o hay alguien que no te pagó la mermelada? No, bueno, Antes que nada, preguntarte cómo viene el proyecto y el emprendimiento de la jalea. Bueno, bien, tengo ahí un saldo que me queda por liquidar todavía. Pero ya estás pensando en un packaging o no, todavía no tiene ni nombre ni nada. No, los frascos los compro acá cerca, a unas pocas cuadras del canal, en un lugar estupendo que vende distintos tipos de frasco y tapa, a 22 pesitos. Te estoy debiendo un frasco. Ah, hay gente que me dejó adentro. El otro día que volví... Yo no sé si te pagué el frasco. Matute me dijo, te debía la mermelada. Y dije, bueno, sos el único que me dijo que me pagó. Es una No, capaz que te vio tres y dijo, este me vino a cobrar. Claro, le dio miedo y antes que le cobre. Ahora, ahí es que hay un comerciante frustrado, un cocinero que... No, un exceso de producción de guayabo del árbol diabólico ese que este año le podamos, ya afloja el ritmo porque mi mujer tiene que pedir licencia en el trabajo para poder hacer. ¿En qué momento lo haces, Pablo? No, yo no, mi mujer las. Yo hago un apoyo logístico de cierto, porque en el momento está en el desborde. Es una cadena de producción. Claro. Un emprendimiento está en la cantidad de kilos que da en un momento que hay dos estantes de la heredad que son solamente guayaba. Entonces, si no le empezás a dar, se empiezan a pudrir. Claro. Sos insólito. Vos sos un tipo... Saca plata Pablo todo. es un tipo insólito. Es una forma de definir a la gema porque... ¿A quién se le ocurrió? ¿A vos o a tu señora? A tu señora. A mi señora. Es más, esta casa, llegamos, era de otra gente, que el dueño era chef, que tenía un lugar. Y cuando al poco tiempo me dicen, vos, el restaurante hacía un postre de guayaba y la gente lo reclama. O sea, si te sobran las guayabas... Y bueno, pero ¿nos las haces llegar? Peles un 15. Sí, que vos pará, es como que yo vendo una casa con piscina y cuando la vendo le digo, vos, escuchame, vos que me la compraste, Lucía, cuando empiecen los calores, ¿puedo ir a tirarme? Pero no, cuando vendí para afuera. Pero le podés funcionar como proveedor. Claro. Este año no es una mala opción. Pero ya, incluso en alguna casa de té me compraron también. ¿En serio? ¡Qué grande! Qué tremendo, qué tremendo. Y paralelo a esto... No parás. Paralelo a esto, hablando de producción, acaban de estrenar con la Ceci tremendo programa. Viernes pasado, sí, a vivo. El verbo decir los acompaña, porque están todos los mediodías haciendo quién te dice. Claro, y quién ahora te dice algo que decir, es como bueno hacer un trabalengua diabólico, pero por el momento sí, estaba el miedo de no meter el furcio. En el piloto yo metí un furcio y dije, sonríe con nosotros. No, ese programa está muerto. Es algo que decir, claro. Porque claro, siempre tenés el tema, o cuando cambiás de radio, dar el teléfono del anterior, ¿viste? Sí. Ahora te sí, machacás. igual hay nervios, Pablo. Yo me hacía un poco el cráneo, no, estoy bien, pero en el fondo un poco de susto tenés. Sí, claro. Por más que en realidad está todo súper preparado, está guionado. Y siempre el primer programa es como la primera función, es la más fácil porque ya la tenés recontra armado. El tema que después te descansás y cuando viene el segundo ahí, el choque del segundo es mucho más difícil. Pero el vivo también es una cosa que genera una adrenalina. Sí, es hermoso, el vivo es hermoso. Y además con muchos invitados y con una propuesta de charla, de debate, que también dependés mucho de cómo responde el otro. Claro. Parece que tampoco la idea era debatir, ¿no? Claro. Por más que en un momento cuando subía se desboca pro Bolsonaro, era imposible que ninguno salta a decir, bueno, mira, para mí está mal lo que estás diciendo. Claro. La idea es charlar en tono viernes de noche, tipo ronda, así que cada uno dé su punto de vista. Las noticias capaz que se extendieron un poco, pero la idea es hablar mínimamente de noticias y después hablar de cosas que haya dicho cada uno. Eso está bueno, sacarle esas frases. Claro, o de anécdotas o de partes de biografía de cada uno también. Claro. Y además la elección de los invitados con perfiles totalmente diferentes también. Eso lo hace más rico, ¿no? Uno desde su casa puede ir armando, como decir, hay como un perfil de ese cuarteto, por ejemplo, tenías un Subía que es una persona que sabes que va a generar controversia, ¿no? Cuando los veías y dices, para acá, la va a pudrir o va a generar algo que todo el mundo desde su casa se va a desacatar. Un Forlán que es un hombre que... yo no esperaba nada de lo de Subía, por ejemplo, pues mi idea era decirle, bueno, después de lo del tape era, bueno, mucha gente asoció a Bolsonaro con Novi, pero ya arrancó como una moto diciendo que yo, bolsonarista, soy yo. Quemó toda la parte esa diciendo, bueno, subió, claro, la apuesta la triplicó. Pero también hay una muy buena dinámica suya en el momento de que Ceci también frena y deja que siga y también que responde Gustavo, porque se generó también, hay una cosa que hay que saber respirarlo. ¿Y sí, la idea es como que haya 4 columnas de invitados, es imposible meter 4 megaperfiles altos. Si fuera un Excel, ¿no? Tenés el Subía, que es el... Sí, en realidad, claro, no es buscar un explosivo, ¿no? Pero ponerle, sería alguien más. Perfiles muy altos, ponerle que hay los pesos pesados de Uruguay, que era más o menos el perfil que tenía Sonríe, yo que sé, Rada, Muso,
Richetto, Sí, ese sí, perfil, sí, sí. pesos pesados, ¿no? Después Claro. una Sí. columna arte y deporte, por decir un ejemplo, ¿no? Claro, Que se puede claro. separar. Después está la idea, en unos programas cuando empiece a licuar los primeros, que son los más tensionados, meter una cuarta pata que sea gente no tan televisiva. Bueno, por ejemplo, el tema de Natalia Trenchi, que obviamente es televisiva y la conoce todo el mundo, pero también es una opinión que no es como del mainstream de la Claro. televisión. O sea, que está buenísimo que esté Claro, también y ese aporte. ella es súper conocida, pero la idea en unos programas, por otra alguien que no haya salido casi en televisión y que tenga algo bueno para decir, Algo que novedoso. decir. ¿entendés? Sí, o Porque la gente un diga, tema "Pa, de ¿y este o psicología esta? que te hace ¿Quién es? ¿De qué habla? repensar, claro. Sí, Está sí, bueno. Hoy sí, está tal lleno cual. de gente interesante. Claro. Por ejemplo, a mí me Pablito, pasó, perdón Lu, pero la semana pasada fue a la radio, no sé si acá debe haber venido algún programa, ¿no? Pero yo me sentí que tuviera 84 años, ¿no? Fue La Faraona, que a mí me la vendían y yo dije, Claro. bueno, es un youtuber. Instagramer Que y llenó, youtuber. sin hacer prensa llenó 7 funciones. 8 trastiendas 8. metió, sin hacer un aviso, Un aviso. nada. Y dije, vos, yo no tengo 37. Estamos porque viejos, estamos viejos. Lo miro y no entiendo de qué está hablando. Claro. ¿Viste? Cuando hay un salto, un abismo generacional ya, Sí, tremendo. y capaz que lo traes al loco y es un fenómeno. O Claro. lo traes una filósofa, por ejemplo, que sale en alguna radio. Ahí ponele. Ceci seguramente tenga también su aporte. Claro, interesante. está- ¿Ustedes Claro. meten cuchara en los invitados? En decir, Un poco tiran así, después líneas, a veces se desarma el puzzle porque se cae uno o Claro. no Claro. puede cambiar pasajes otro. O, por ejemplo, no sé, aparece Oreiro de milagro que puede estar. Sí. Pero está, tenés que correr a alguien y armar un puzzle que quede lo más desparejo, pero compacto posible también. Claro. Porque después también pasa, si, por ejemplo, subía o el que le toque es explosivo, también después se termina llevando, obviamente, puesto a alguien que, Claro. Que es por más ser más perfil tranquilo, bajo. perfil bajo, Claro. después tenés que pedirle que hable, porque si no es como que está... Pablito, hablabas de los nervios, del arranque, etcétera, pero jugás con un equipo, con Ceci, que ya se conocen de memoria totalmente. Bueno, algo que decían ahí en producción que es un punto a favor, que es lo difícil que siempre es armar parejas nuevas, por el sentido que la química que tienen que tener para Claro. empezar. Dice, bueno, claro, ahí al haber ya 7, 8 años ya hay un tiempo ganado Sí, que obvio. sería... Es mirarse y ya saber. A veces a qué pasa, pinta ¿no? Es el como las sociedades en el fútbol, que juntás un plantel nuevo y pones a uno de 4 y uno de 8 y terminan la semana ya jugando asociados. Muchas veces pasan 2 años y no lo pasa logran. nada. Eso Ahora, ¿qué es- sentiste en la promoción cuando te comparaban con Tony Jerry, con ese tipo de dupla? La dupla. Fue tan fuerte el que gordo yo y el flaco. al principio no lo entendí, dije, no, ¿de qué? Vuelve Cacho. Es más, mi mujer me dice, ¿pero qué Cacho vuelve y Cacho? Laura, claro. Dije, no, debe ser por La nosotros. dupla fue más impactante. famosa de la Qué televisión. disparate. Y Bonino me dice, vos, alguno va a pensar que somos pareja, ¿verdad? Pablo, ¿y quedaste sin plasmas en tu casa para hacer la escenografía? Una inversión durísima, realmente. Sí, sí, sí. Me imagino que eso es tuyo, ¿no? ¿Eh? Eso fue tuyo. Ese fue... Ese chiste sí, sí. sí. No, la inversión de la pantalla. De las Salvado. plasmas así Salvado. como. Que ¿Cómo? costeaste vos. A Tibaldo. Claro. A Tibaldo va. A toda inversión. Una deuda importante, y casi no me una marca, ¿verdad? Pero no importa. Pero claro, tiene la cosa que es tan impresionante la impresionante. pantalla. Es impresionante. Que genera 2 cosas jodidas. La primera y fundamental, que es como que necesitas que rinda más. Claro. Es tan impresionante que decís, vos, pará, no me pongas una placa, tirá. Poné cosas, claro. Y me distrae mucho al que queda en la punta. En este caso era Gustav. Si esto fuera así, Claro. uno, el que está de este lado, lo de este lado, la ve más perfilado. Pero el que se sienta en aquel lado, Claro. la ve de frente. Entonces, el momento es como que te los ves y lo están ves, como... claro, estás adentro. Se te van del Claro. programa y quedan como mirando los videos y las Sí, imágenes. claro. Además está bueno por el tema de las fotos que han presentado y recordar determinados Claro. momentos. Esas partes son también emotivas, Te ¿no? saqué Sí. la foto, por ejemplo. Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, casi la misma impunidad que sentía con Archivo Cef en Sonríe de decir algunas cosas que uno las dice sin saber qué está diciendo, ¿no? Claro. A veces a mí me pasaba con el Archivo Cef que mucha gente se podía llegar a calentar conmigo y yo le decía, bueno, mirá que yo lo grabé sin saber qué estoy diciendo. Yo soy un soldado, a mí me dicen, decí esto, inmolate y voy. Claro. Y claro, yo a veces no miro las fotos de Instagram o de Ahí o de estamos redes viendo. sociales, por ejemplo, para saber qué estoy diciendo. Igual es un tono mínimamente humor. agresivo, que no va a ofender a Gustavo Fafolán que yo le diga que Claro. son narigones, ponele. ¿no? No, por Claro. supuesto. Y el viernes de noche es un día ideal para este tipo de programas, ¿no? Es Está la buenísimo. previa, la salida, ¿no? Sí, es eso, el tono más de entretenimiento, más de algo capaz que te deje alguna cosita, así Claro. como de concepto para pensar o para reflexionar, pero después el otro es más. No, y además Además, manejan temas que ocurrieron en la semana. Eso también lo hace más presente, ¿no? Claro, De- también la idea es buscar noticias que no sean tan fuertes, ¿no? Claro, También depende mucho de obviamente. la semana, porque hay semanas que decís, bueno, es impresionante todo lo que pasó, pero Claro. antes ya nos pasaba en Sonríe decir, esta semana no hay Nada, un nada, hecho claro. que sea fuerte. Capaz que ahora en verano es hasta peor. En verano
Ahora, los veranos casi siempre últimamente, hace 3, 4 años, están pasando como cosas llamativas, ¿no? Bueno, y estamos Pero en pre-campaña, así que A mí me imagino que... Ahora se viene toda Aparte esta son una movida. dupla que a la gente le gusta ir a charlar con ustedes. Es un lugar al que los invitados se acercan, ¿no? Hay como un camino que ya han hecho, Sí. que me parece que campaña también va a ser un lugar en el que los políticos van a querer también. Claro, siempre la idea es que la gente pase bien. Claro. Nunca vamos a tener un invitado y que lo vamos a incomodar. Capaz que después, claro, ahora si son 4 y uno se trenza con otro, Sí, bueno, eso Ahí tampoco ahí podés. uno intenta apaciguar, diciendo, claro. sigamos con otra cosa, o en la tanda, Sí. bueno, tranquilos, muchachos, o aflojá un poco. Claro. Pará, Flo de Coco, no quemes todo, ¿viste? Tranquilidad, viernes de noche. Pero sí, eso es como una cosa es algo que creo que hasta Cecilia lo pide mucho, ¿no? Que es que se pase bien, que se note la energía. Eso traspasa, tal Que aparte cual. en mi caso, que soy el que intenta ser gracioso o el pavo, es como también a Cecilia yo la picoteo, pero Claro. hasta un límite que yo sé que esa le va a gustar. Porque Claro. aparte de decirle a ella, como le dije al principio, te veo muy deteriorada tras estos 5 meses de... Solo sí, claro. Solo Yo esa se lo digo- amistad. se lo digo jodiendo, esa Claro, y amiga, aparte porque Claro, está impecable, porque también es eso, Claro. es medio como que Tal cual. opuesto Y a el la tema que realidad. diga Gema, eso me encanta. Hablando de verte deteriorado, a vos te vemos bien ahora que Has no hecho estás percha vos. madrugando, ¿no? La maternidad, ¿Eh? la paternidad doble ¿Eh? te ha hecho, estás muy disminuido. Es que es terrible. Yo me había percatado ya del desastre físico y mental de despertarse a las 6. Y eso que para mí a las 6 hay un mojón que acá hay gente que no lo puede hacer, lamentablemente, pero para mí levantarse antes de las 6 es casi inhumano. Sin El salud. diario envejece, Claro. ¿viste? Estoy de acuerdo. El diario Eso están envejece. Ojo, yo diciendo. me levantaba a 6 y cuarto. Capaz que si me levantaba a 6 menos cuarto era lo mismo, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero yo notaba como siento cansancio, que igual después el cuerpo se acostumbra a todo y pones Claro, te así, hace un igual, coma, obvio. y llegás tranquilo. Pones pero, modo y... pero después cuando empecé a despertarme 2 horas después, en vez de las 6 a las 8, ya notaba hasta otra energía interna. Y como, Sin haber hecho nada, ¿no? Sin cambiar comida, Nada. ritmo, nada. y Pero con sí la más llegada descansado. de la otra niña, Claro, bien sin cómo ha cambiar cambiado tu día a día, Pablito. Sí, no, le agregó un poco más de carga nomás, ínfima. Un poco más de rock. En mi caso, las primeras semanas con la licencia paternal, que de licencia maternal o paternal no tiene nada, debe ser tortura maternal o paternal. Laburás el para triple. nada. Es el infierno. Viste que la gente te Decís, dice- "No, trabajar 12 horas es un bollo. La gente te dice, te vas de Levantarse licencia 6:20. maternal, ahora tenés 3 meses de Seguro. vacaciones. Es salvaje. Es salvaje. Y pasás a ser, perdés el nombre de pila para llamarte Traeme, ¿no? Pero entonces, aparte, ayer pasó de vuelta, ¿no? Es como que siempre dicen, vos tranquilizate, estás todo el día así, estresado, haciendo una cosa tras de otra. Y es sentarte Palabra un segundo, final. es, ¿me traes la cosa? ¿Estabas esperando a que me siente para pedir? Pablo, se No viene... sé por qué me siento tan identificado, Pablito. A la hora de todo este humor que has vivenciado con la doble paternidad, a la hora de llevarlo al humor, como me la haces de taquito con todo, ¿no? ¿Tío Aldo es padre? ¿Se asume padre? No. O sea, ¿cómo haces para poder meter todo este universo y las nuevas No, observaciones? lo agregó casualmente hace Casualmente. unos meses o un año, ponele, no me acuerdo, que tiene una- por primera vez el tío Aldo fue convocado a hacer un baby shower. Se te abrió un mercado y que fui- Se te no abrió un mercado maravilloso. Y fui como una normal, sin preparar nada, sino hablar de peripecias de madres y padres, y fue desopilante. Claro, pero de Se repente repitió lo alguna podés vez más. agregar. Sigue, el Tío Aldo sigue, vive y lucha, pero A pleno. a A pleno. pleno, ¿no? Aparte ¿Con el mismo encima- traje? Sí, ¿Con el madera. mismo traje? ¿No ha cambiado? Los ¿No dos ha comprado un mismos nuevo traje con la ¿Cuánto plata habrás que ha hecho? invertido? Una peluca, un cambio de peluca en estos años ha habido. Pero con la plata que hizo no, No, no. tiene El plata traje de para... lino Rusia, infame, mira, ya había ¿qué hablado entiendes? El traje de lino... Pero te lo compró Movie. Lo pagó Movie, por eso. Claro, ni siquiera invirtió él un peso. Y la peluca La es otra. Capelu es la primera que la tenía porque me habían regalado en facultad para una fiesta de disfraces. No. Esa me la afanaron en Solís. Ahí va. Esa la ¿Y a marchó. dónde, no? Uno dice, vea, queda de antro en antro y en el Solís, venís Que a en una Feder. playa de Solís me afanaron No. y los mocasines. Ahí, el único que ¿También? invertí de Tío Aldo es una peluca en una casa de cotillón, 200 pesos por ahí. no tenés perdón de Dios. ¿Y qué? Sí, un par de mocasines blancos comprados ahí en el 8 de octubre a 800, 900 pesos Está, cada y uno. después el otro traje nada de más. lino. Y alguna corbata comprada en un supermercado a 100, 200 pesos. Y nunca más cambió. Los teléfonos. Pará. No, los lentes son de mi vieja. Y el cristal también los pagó. El aumento los pagó Movie también. Sí, sí, sí. La inversión total, 1.500 pesos. 1.500 pesos. Impresionante. Claro, no. No, ¿Qué estaba... ha hecho con esto? Pablillo, redes sociales por ahora nadita. Cero.
Taringa. Es que no tiene ni tiempo tampoco. No, es esas cosas innecesarias que me puse como... Yo a veces me pongo como objetivos innecesarios, como metas mentales al cohete. Por ejemplo, en facultad fue... ¿Qué decís? ¿Para qué? Para pasar mal. Hacer la facultad sin perder un examen. Lo hice. Al cohete pues no cambió nada, ¿no? Después otra fue, el tío Aldo nunca va a tener representante ni nadie que lo maneje. Si un día no puedo hacerlo más, le clavo la estaca en el pecho y abandono. Y otra meta fue hace, no sé cuánto empezó en las redes sociales, con Facebook y Twitter, fue nunca voy a tener redes sociales. Bien. Una filosofía. Generando si un te déficit, funcionó. ¿no? Porque tendría más trabajo si Bueno, tuviera pero redes. es tu filosofía. Está El bien. tema de Federico Pablo, ¿seguís teniendo ámbitos de la vida en la que donde sos Federico? Sí, claro. O sea, ¿en tu familia sos Federico? Familia. Mi padre me dice Pablo, mi madre me dice Fede. Ahí No, yo no estamos puedo creer que esa empezando a diferencia entre padre y entender. madre. Claro, eso. O sea, yo conozco a Pablo desde niñez, o sea, jugábamos juntos desde niños, Claro. y para mí siempre fue Federico. Claro, Toda que la vida. Toda mi familia me llamó Federico hasta que me escolarizo y como soy Pablo Federico, por lista, Claro. paso a ser Pablo Fabregat. Pablo, y cuando te rezongaban tus padres, ¿cuál era el nombre que te No, Fede. Fede. Pablo Federico. No, porque a veces te nombraban. Mis sobrinos, la mayoría me dicen el tío Fede, ponele. El Claro. tío Fede, mirá. Claro, algunos de mis hermanos también. La En mayoría de mis hermanos facultad me dicen empezó Pablo, más bien. Fede. No, que ya ella era Pablo, porque aparte después en la elección preferí por sonido Pablo. el Pablo, pero no porque me guste Pablo, sino Claro. porque el Federico Fabregat es Claro, como que queda demasiado... raro. Poner ahora cuando se manejaban nombres, una de mis sobrinas es Francisca Fabregat, que a mí el tanta F me choca. Pero Claro. dije, no, con F no. Y así fui, con F yo tampoco. ¿Y el gema de dónde sale? Eso es culpa de la cerda de Bonino que se ocurrió esa cosa. ¡Ay, qué maldad! Yo me acuerdo que me sonríe al principio. Claro, por eso Claro. le cae con todo. A veces en la calle me gritan joya. Digo, no, esa es Abel Hernández, yo no soy, ¿entendés? O la pregunta de por qué gemas, no te digo que sea recurrente, pero una vez mensual o semanal, sí. Te pregunto. ¿Por qué gema? Y no sé, supuestamente gemas, como un diamante en Claro, bruto. ahí está. Y esta cretina haber pensado que en su momento era un diamante en bruto, a pulir. Lo sigue puliendo. No, claro, no llega nunca a ver la punta. Es La insólito. timidez, vos eras mucho más tímido. Sos un tipo bastante reservado. No es que seas un... del Sí. humor es tu forma de vincularte. Claro. Pero de niño eras tímido. Yo me acuerdo que iba a los bailes contigo. Claro. ¿Te acordás? Me decían, lleva a Pablo al baile. Y yo lo llevaba. ¿Y? Y pues se agarraba unos emboles. Ah, no, iba hasta los 24 más o menos. Que no Fue sa- lo sacabas a Yo iba bailar los a bailes y nadie. llevaba todo mi grupo de amigas que lo aman de aquel entonces porque venía con nosotros al baile. Y se quedaba Era parado como una estaca en el baile. Con nosotros Era como así el parado. edecán del grupo, No, tipo un me 222. quedaba por ahí ahí. parado. Y me acuerdo, pero eso siempre lo digo y lo recuerdo con un cariño bárbaro. Me acuerdo que estábamos todas bailando en la matiné y Pablo parado como una estaca al lado nuestro. Cuando pasaban bachi, forchu, tambor, quiero chiqui, chiqui, ¿Y chiqui. bailaba? No, él bajaba para no quedar No, mentira, Pablo, no puedo creer. Probable, sí, sí. Bajaba. Por el amor de Bajaba Dios. así la Yo hasta cintura los hacia... 23, 24 iba a bailar todos los fines de semana y no le hablaba a Al un ser humano. a un ser vivo. No, re tímido. Claro, no había chance. puedo creer. No sé si era el miedo al fracaso o a la autoestima en el segundo subsuelo o la combinación. Asimilando estaba. Ahora, pero pasaste de ¿Y eso en qué a momento? hablarle a Claro. las masas, ¿no? Claro. Bueno, ese fue el poder del disfraz o el inconsciente de ponerme peluca, disfraz y lentes, que ya en la radio me disfrazaba. ¿Te acordás la Claro. primera actuación de Tibaldo? Sí, claro, perfectamente. ¿Cómo fue? La primera fue en una despedida de soltero de una empresa financiera en el quincho de tenis del Parque Central. Mirá. Que fue un horror. ¿En serio? ¿Por qué? Fue espeluznante, porque claro, yo no iba ahí, no tenía intenciones de hacer eventos, nada. Claro. Y me dieron manija y me dijeron, vos te pagamos. Ya, Bueno, por unos pesos, vamos. No. Y claro, ahí le dije a algunos ahí en la radio, ¿vos cómo puedo hacer? Y armé algunos jueguitos, juegos chotos de, yo qué sé, no sé si carrera de embolsado, pero bobadas de ese tipo. Y claro, aquello no había muy buen clima, estaba medio enrarecido ya por el exceso de veraje. copetín en el grupo humano. Claro, olvídate. Y claro, se empezó a caer, se fue a caer, y a la media hora fue tata. Hacían ustedes, propuse no cobrar porque había sido infame, francamente. Fue espantoso. Y se habló en la radio y enseguida me contrata un grupo, esto fue en un salón comunal, en un complejo de vivienda en La Teja, un jubilado del Banco República. Mi vida. Y también, otra vez, Mi insistiendo con los juegos, otra vez se hundía el Titanic y uno del fondo ahí con cara todo mal me dice, te pagamos para que hables. Ay, ay, ay. Yo dije, está. Y empecé a Empezaste a improvisar, a hablar. hablar del sistema bancario, hablé de Caló y del Banco República. Y ahí te los Ay, metiste ay, a todos en el chao. 40 minutos, que no sé si habrá sido 40, 15 o 2 horas y media, ¿no? Dijiste- Zapateando, hablando de los bancos, de mis experiencias bancarias. Y cuando terminó me dicen, muy bueno eso. Dije, está, Es es por por acá, ahí, es es por acá. hablando.
¿Y el traje, la peluca, los lentes de tu mamá, por qué fue? ¿Por esconderte detrás de No, eso fue porque era la única peluca que tenía, era un había? afro. Los lentes de mi vieja, que era ¿Y medio por qué un tío? década del 80, que estuve como 2 años haciendo eventos del Tío Aldo sin tener aumento, entonces era... Ay, no, Yo le no veía hablaba nada. a la masa. Que también te ayudó, capaz que. al Era principio mejor, también era esa mejor, porque si se iba todo el mundo, vos seguías en No, la sin tuya. duda que sí. Claro. No le ves la cara de si le gusta o no a la gente. Claro. Hay veces que andás, como pareces un médico de guardia, que estás entre evento y evento y pasás a saludar a un asado, que estás de acá para abajo de Tío Aldo. Claro, claro. Bueno, yo a mi mujer la conozco en un evento que fui de vestido en tipo Minoaldo, Minotauro, pepos blanco y zapato blanco, con camisa y un buzo así distinto, porque era invierno, y terminé de hacer un Tío Aldo y fui a un evento y ahí la encontré. No te ¿Ah, puedo viste? creer. Sí, va. Claro, porque hoy no me dan, que salvo algo muy puntual. ¿Sabes? Cambiarme en el auto me da una pereza gigante. A veces me cambio en la calle, ¿no? Abro La la puerta impunidad y de la estoy en radio calzoncillo. también. La impunidad de la radio también te da como para ir vestido como También. quieras. Pablo. En la radio te hemos visto más de una vez. Sí, ¿Cómo? en la radio ¿Cómo ya al no? principio yo ya me disfrazaba de Tibaldo. Era una insanía que era habitual, para mí era una ventaja, más que para mí, para el otro. Porque era, Claro. yo veía que los Seguro. otros conductores o invitados, pues, si iba, no sé, Nazarena Vélez, por ejemplo. Era muy distinto si veía un pinta, un demente, haciendo de personaje Tal que cual. un Claro. enfermo que se disfraza para ser el personaje. Totalmente. Como que entraba mucho El más rápido en impacto, caja. obvio. Pablo, Claro. igual tu primer seudónimo no es Tío Aldo. Achabrava fue la primera vez que firmaste algo. Eso fue un apodo, sí, para escribir en... hace poco fui al cumpleaños del... Fue el cumpleaños del casamiento. Al creador de la revista De la 17 revista. Deportes, una revista de deportes menores y de la liga, que hizo un Escribías una cumpleaños. columna. Porque el periodismo deportivo Fue también está en tu base. Bueno, era mi idea, ¿no? Yo todo lo que hice hasta los 22 era para ser periodista deportivo. Después, lamentablemente, la vida me llevó a ser payaso mediático. Pero, Profesional. ¿te seguís teniendo toda esa colección de revistas? Sí, gráfico? encajonada, sí. Mi mujer la quiere prender fuego hace unos años porque son cajas y El cajas. museo. De diarios de deporte de Don Balón, de gráfico del 93 al cierre. Claro, es un ¿Y el primer montón. trabajo en comunicación cuál fue? El primer trabajo fue... No, bueno, no fue trabajo, fue hacer honorariamente un año el Tibaldo los jueves de noche en Caras y Más Caras, en Claro. Océano. Al poco tiempo entré a ser como el productor chepibe o más bajo en el rango de Emiliano Cotelo en Perspectiva. Yo trabajaba de 1 a 7 o 6:30 en El Espectador en Río Branco y de ahí iba para casa, agarraba la camioneta de mi viejo y me iba a Océano y trabajaba de 8, que al aire eran las 9, hasta la 1. Entonces llegaba, cenaba, ahí empecé a mi cuerpo a deteriorarse, porque dejé el deporte y empecé a cenar como una foca y a acostarme enseguida, ¿no? Ay, Así, claro. Claro. a punto de reventar. Claro. Ahí metí 10 kilos en 6 meses más o menos. Claro. Hasta que después se dieron cuenta, me echaron del Espectador y definitivamente fue a la pavada permanente. ¿Y en la cocina cómo te desenvolves en la cocina? Bueno, me gusta mucho. Encontré por necesidad un cierto hobby que hasta me regalaron un curso de cocina, pero por horarios en todas las escuelas que hay. Nunca encontré un horario que me sirva para hacer. Pero te gusta en tu casa, Me gustaría hacer, le doy de punta. ¿Te sí. imaginas ahí feliz? Esa imagen que tenías de estar en un porche escuchando a Frank Sinatra tomando un whiskacho, que creo que Sí, fue la imagen de la felicidad. sí. para vos. Una vez te sentiste feliz Sí, ahí. sí, claro. Era un vaso de whisky, un libro, Porsche o hamaca, no está mal. Sos una vieja de Araminda, ¿te das cuenta, no? Claro, por eso vamos a ir al Oro del Ring o a la Ay, qué Esmeralda o a la... lindo, eso, son divinas o a también, esas- eso, las a la hora del confiterías, la fiesta, coruñesa, ni que una hablar, ¿verdad? joyita. Me gusta estar... ¿Extrañas? ¿Tenés abstinencia de la Tremendo. comunidad? Fuerte. Porque acá tenemos para que te lleves. Amo, Necesito sí, que recién rompa. los vi y me caen las lágrimas. Amo el salón, me gusta la gente mayor, fuerte. Me encanta, me parece divino eso. Bueno, ¿y cómo estás para la ensalada de fruta? Ay, Dios. ¿Cómo estás para la ensalada de fruta? Piqué frutilla y me gusta. Me gusta más lo salado. Mi mujer se aboca más a los dulces y ella tiene más rapidez. Ella me critica mucho que desperdicio, por ejemplo, manzana o pera. No, no. Ah, mirá. Que en la ansiedad mía corto y llevo Y queda mucha pulpa. demasiado. Bueno, Coco dice que es bueno en la cocina. Todavía no hemos comprobado el tema Hay de que música sea tan del- bueno en la Vamos. cocina, Hacete una pero Caruso. no sé, Hacete una mira. Caruso. Señora, señor.